Buenos días. Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleico, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 5 de abril del 2025. Vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia. Hoy nos va a acompañar Ruquita desde una parte muy lejana de nuestro país, y eso demuestra que no hay impedimentos para quien quiere, para quien tiene la voluntad. Ruquita desde muy lejos de nuestra nación se nos une para ayudarnos hoy a coordinar la liturgia. Ruquita, bienvenida, el Señor la bendiga. Gracias, Normita, muy buenos días para ti, para todos mis hermanos. Desde la distancia, como tú lo dices, le damos infinitas gracias a Papito Dios. Amado Dios, Papito hermoso, te damos infinitas gracias, Señor, porque siempre estamos en comunidad, porque siempre estamos en iglesia, Señor, porque tú permites, Señor, nos das el anhelo en nuestros corazones para vivir en comunidad todos los días tu palabra, Señor. Gracias. Gracias en el nombre santo de Jesús. Y pedimos la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, en este día, en este momento. Concédenos, Señor, la luz de tu Espíritu, Señor, que hoy nos ilumine para tener claridad, Señor, en lo que tú quieres hablarnos hoy, en lo que tú quieres que compartamos, Señor, como comunidad, como iglesia. Señor, que esta palabra hoy nos alimente, que esta palabra hoy se haga vida en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Señor, y llénanos de tu gracia, de tu conocimiento, de tu discernimiento, Señor, para que podamos entenderla, escucharla, Señor, y sobre todo que llegue a nuestro corazón, se haga fecunda, Señor, dando muchos frutos hoy, Señor, frutos de amor, de servicio, Señor, para que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu querer, a tu propósito, Señor, para poder vivir de acuerdo, Señor, a tu querer, que podamos verdaderamente ser conocedores de la verdad, Señor, de tu verdad. Tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas. Bendito, toda la gloria sea para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Lectura del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, Dios, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día.
Dios mío, a ti me acojo. El Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice las Escrituras que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escuchar primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos unos segundos, un minuto en silencio para que la obra, la gracia del Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y podamos discernir la palabra de hoy. Amadísimos hermanos, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, voy a compartirles primero mi reflexión, lo que el Señor me dice hoy en mi corazón, y luego ustedes, hermanitos, pueden seguir compartiendo lo que el Señor ha puesto en sus corazones. En el Evangelio, lo que veo hoy es cómo en el Evangelio hay como una discusión, hay una controversia en medio de todo lo que son los líderes religiosos, los fariseos, las autoridades de la ley en ese tiempo y el pueblo. Y pensaba yo, aquí en este Evangelio ni siquiera el Señor ha hablado, estaban hablando, era del Señor la gente, los discípulos. Y se preguntaban que si era el profeta como siempre, ¿no? Si es el Señor, si es el profeta, si es el Mesías. Pero lo que me llama más la atención son estos líderes religiosos. Y aquí vamos hoy como que a hablar también de la religiosidad, no solamente porque de ese encuentro personal con el Señor hablamos todos, pero ¿quién, siendo los religiosos, conociendo la Escritura, cómo no conocen? Ellos conocían, pero aquí veo yo la dureza de corazón de estos líderes religiosos, que cuando no conocemos, cuando no tenemos ese encuentro personal con el Señor, pues podemos tener nuestros propios criterios, pienso yo. Y creo que aquí también no solamente basta decir que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador del mundo. Para aquellos, por ejemplo, cuando no conocemos al Señor, cuando no tenemos esa relación profunda con Él,
Yo creo que el Señor, cuando no es el centro de nuestras vidas, porque podemos conocerlo y decir Señor, Señor, pero cuando no lo hacemos centro de nuestras vidas, pues no puede ser el centro de la conversación de hablar del Señor. Las cosas, las maravillas, la verdad que nosotros conocemos, cuando se conoce la palabra y cuando se vive la palabra. Ellos tenían que saber que si conocían las escrituras, tenían que saber que sí había nacido en Belén, que sí, como nosotros lo sabemos, como dice la escritura. Venía de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque José, el padre, era descendiente de David. Y mamita María, pues también venía de esa descendencia o de la descendencia de Aarón, de los sacerdotes. Pero ellos lo sabían. Entonces, ¿cuál es la dureza de corazón de estos hombres? Porque viven una religiosidad, porque no viven ese encuentro personal con el Señor. Y más adelante ahorita vamos a hablar de Nicodemo, que tuvo ese encuentro personal con el Señor, que lo conoció, que estuvo ahí, que habló con él. Aquellos no, aquellos endurecieron su corazón. Y eso es lo que el Señor nos está de pronto con esta palabra hoy diciendo, que tengamos esa apertura de corazón, que tengamos esa disposición para escuchar la palabra, para conocer al Señor. Y también pienso aquí la importancia que como iglesia, que como comunidad, nosotros aquí podamos vivir esa palabra todos los días como lo hacemos, que es la oportunidad para poder crecer. Es el desafío de todos los días, yo creo que de cada uno de nosotros, pero también, como lo digo, es la oportunidad para crecer en conocimiento y en el vivir juntos lo que estamos haciendo aquí y ahora, lo que se hace en los encuentros personales, en las reuniones personales de comunidad, conocer la palabra del Señor, que es lo más importante, y no solamente conocerla, y lo primero que dice también en el Evangelio, unos decían, otros de oído, o sea, oír la palabra, oía, y decían, algunos que habían oído los discursos de Jesús decían, algunos que habían oído, no algunos que habían escuchado como lo hizo Nicodemo, por ejemplo, hoy en esta palabra, porque no solamente es Nicodemo, sino todas las personas que pudieron tener ese encuentro personal con el Señor, que lo conocieron sus discípulos, María Magdalena, que siempre estaba, la María, que es la hermana de Lázaro, que siempre estaba a los pies de Jesús, todos los que, y no podemos pasar invictos, como dice también hoy, como pasó con los guardias, por ejemplo, de vivir la palabra del Señor, reconocerlo cuando lo escuchaban y saber, yo pienso que cuando nosotros de verdad vivimos y lo hacemos vida en nuestras vidas, nadie puede ser igual. Cuando hay ese encuentro personal con el Señor, queda uno maravillado y nadie vuelve a ser igual. Nadie puede quedar igual después de tener ese encuentro personal con el Señor. Estos guardias vinieron asombrados diciendo que nadie antes había hablado como él. Y me ponía a pensar también si nosotros o el pueblo viene a un retiro, va a una Eucaristía y podemos estar felices en ese momento ahí, pero salimos de ahí y ¿qué pasa? No hubo un encuentro personal con el Señor, porque de ahí ya después nos enfriamos y la palabra del Señor pasó de largo, no la hicimos vida en nuestras vidas. Sabemos que Él solamente cuando tenemos encuentro personal con Él podemos ser transformados y Él es el que hace Él es el que hace por medio de su gracia, que por medio de la escucha de la palabra, es como vamos conociendo nosotros de su amor, de su misericordia, del perdón, de todo lo que el Señor, las maravillas, como lo decían estos hombres, las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Pero no solamente en el oído, sino en la escucha y hacer vida esa palabra. En esa relación permanente con el Señor, experienciarlo en cada momento de nuestras vidas. Yo creo que aquí nosotros podemos maravillarnos cada instante, cada respiro de nuestra vida, cada latido de nuestro corazón, vemos que es un milagro del Señor. Nos sentimos amados, nos sentimos misericordiados y sobre todo la gratitud
con que vivimos nosotros, porque sabemos que todo bien viene de Él. Y a veces las cosas no tan buenas también, que Él permite. Y lo otro es cómo aquí podemos, siempre vamos a vivir, vamos a encontrarnos con personas en esta controversia y que también nos van a preguntar a nosotros, sino que el problema es que cuando se vive una religiosidad, defendemos otras causas, otras cosas, pero nunca defendemos al Señor, nunca vamos a tener la certeza de poder vivir, de poder decir la experiencia que hemos tenido con Él. Entonces, yo creo que aquí estos fariseos y estos sumos sacerdotes y todo este pueblo que estaban con ellos, no tenían esa dureza de corazón. Y estos religiosos, yo decía, esa es la dureza de corazón porque ellos sí conocían la palabra. Pero cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, no es suficiente la admiración que sentimos de pronto por lo que el Señor está diciéndonos, como lo hicieron estos guardias. No es el decir Señor, Señor, como estos religiosos y escudarnos en eso, solamente en la religiosidad. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, podemos vivir vuelvo y digo, el conocimiento del Señor es apasionante, es nosotros vivir apasionados por ese Dios que nos ha levantado, nos ha restaurado. No necesitamos defender al Señor, la verdad, como aquellos otros. No, el Señor no necesita que nadie lo defienda. Él en medio de ese silencio, hoy por ejemplo el Señor no habló nada, pero yo pienso también aquí, como decía él, como decía la primera lectura, decía Jeremías, yo lo sentía como que él decía de que iba llevado al matadero, pero yo pienso aquí que también podemos ir relacionar esta lectura con Isaías cuando decía, como manso cordero es llevado al matadero, y hoy lo dice también Jeremías. Entonces, él en medio de este silencio, pienso yo, es cuando nosotros tenemos que escucharlo también. En el silencio lo escuchamos, es cuando nosotros vamos y podemos vivir con los demás, no bajo nuestros propios criterios, porque ellos vivían bajo sus propios criterios, lo que ellos querían decir, lo que pensaban ellos y lo que querían decir, porque como vuelvo y repito, ellos no eran desconocedores de la palabra del Señor y ellos sí sabían, solo que no querían porque tenían otras circunstancias, otras cosas en las que estaban pendientes. Por ejemplo, para ellos de pronto era más importante la posición, lo que ellos hacían, pero no era importante el Señor para ellos. Y pienso también aquí, entonces, en la primera lectura, que nosotros la invitación hoy, pienso yo, es a confiar y a creerle al Señor. En la primera lectura y en el Salmo se habla como en el Antiguo Testamento, de pronto que la justicia de Dios, que pidámosle a Dios que venga y haga venganza contra los demás, y nosotros sabemos que vivimos en la justicia del Señor. Vivimos es el amor del Señor. La justicia divina es recordemos que es darle al otro lo que necesita y no lo que se merece, porque si por eso fuera nosotros, yo, por ejemplo, yo no merecería nada, pero es la gracia del Señor en mí, es la misericordia, es el amor, es la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Y yo creo que hoy la invitación es a que nosotros confiemos, que nosotros con el conocimiento, como lo decía en el Evangelio, podamos ir y no solamente en medio del gentío, en medio de los que están confundidos o los que están, podrá que algunos duros de corazón no nos escuchen hoy en esta cuaresma cuando se está llamando, cuando la comunidad, cuando Norman está llamando a la misión. Es el momento en que nosotros como
si tenemos el conocimiento, que tenemos el conocimiento, nos hemos preparado, conocemos la palabra, sabemos que sí, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes, que nosotros podamos ir en la misión y contarle a los demás. Algunos creerán, otros no creerán, pero la obligación de cada uno de nosotros es ir y difundir la palabra, llevar la buena noticia. Y lo que creo y la invitación entonces es a creerle al Señor, a creer en su justicia, que nosotros tengamos la certeza inquebrantable de verdad que en medio de los desafíos que se presentan cada día como los de hoy, con este pueblo, con estos fariseos y con estos líderes religiosos, tengamos la certeza nosotros en medio de todos estos desafíos y esta oposición, porque hay oposición. Ustedes, cada uno de nosotros sabemos que no solamente viene de los de afuera, sino también de los de adentro, pero que esto no nos dejemos contagiar de esto, sino que nosotros estemos confiados. Que vivamos la fe, que eso es lo que nosotros, y que seamos perseverantes, como se hace cada día aquí en la liturgia, en la comunidad. La perseverancia, la fidelidad es lo más importante. Que vivamos bajo la gracia para poder nosotros mantenernos firmes en la convicción y en la certeza que nosotros tenemos del Señor. Que el Espíritu Santo nos recuerde siempre, hoy y siempre, la importancia de vivir el discernimiento de la palabra del Señor como lo hacemos aquí, y que nada, absolutamente nada, nos dejemos influenciar, porque es fácil dejarse influenciar por los criterios o las opiniones de los demás, pero nosotros tenemos que vivir como vivimos esa relación permanente, experienciando al Señor cada día, que no solamente sea en este tiempo de Cuaresma, sino que sea siempre, siempre como lo hacemos aquí y en cada momento de nuestra vida. Así que esa es la invitación del Señor hoy, a vivir su misericordia, a vivir su palabra, sobre todo a tener esa disposición y esa apertura de corazón, y podamos nosotros vivirla, hacerla vida en nuestras vidas y poderla comunicar a los demás. Que la verdad, la certeza de la verdad, siempre sea el motivo para el cual nosotros podamos abrir nuestros labios, nuestra boca y decir y llevarlo a los demás que están confundidos de pronto, que lo quieran, los que quieran recibirla, los que no, solamente el Señor sabe. Pero esa es la oportunidad y sobre todo la certeza que tenemos nosotros como comunidad y como hijos de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor me dice hoy. Vivamos entonces esa experiencia y vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Los dejo. Bendiciones para todos. Gracias, Ruquita. Dios la bendiga, muy gentil. ¿Quién más quiere compartir lo que el Señor le haya regalado hoy? Muy buenos días. Hola, Nancy. Bueno, yo escuchando las palabras de Jeremías en esta primera lectura, me remite, es que inmediatamente desde la primera vez que la escuché, me remitió al Viernes Santo. Jeremías aquí se queja. Jeremías está haciendo, en palabra de él, yo como manso cordero era llevado al matadero. Está sufriendo una situación difícil, crítica, era perseguido, ¿sí? Pero él se queja, y combinando esto con el Salmo, para no extenderme, él estaba pidiendo venganza. El Viernes Santo el Señor estaba, y por causa incluso, pues Jeremías era hombre y errores cometía, ¿sí? El Viernes Santo el Señor estaba viviendo una situación súper crítica, pero él era por nuestras culpas, él era perfecto, él cargaba nuestras culpas y él no pedía, él, incluso desde el primer momento, el jueves en la oración en el huerto, él dice Jeremías aquí que él no sabía lo que pasaba. Jesús sí sabía lo que pasaba y le dijo desde el jueves al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús, por cumplir la misión del Padre y por amor a nosotros, no se quejaba. Antes decía: Señor, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y esas palabras me tocaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es que de inmediato me remitió al Viernes Santo. Miro qué diferencias de actitudes. Si yo me digo cristiana, no es por decir, soy parte de una religión. Vivir una vivir un estricto legalismo y una religiosidad, sino es por, si yo me digo cristiana de corazón, siento que debo parecerme a Cristo. ¿Y cuál es mi actitud ante las adversidades, en la misión, en la vida personal, en la relación con los demás? ¿Cuál es mi actitud? Yo creo que debería parecerme más a Cristo y le pido perdón al Señor ahorita, si en vez de parecerme más a Él, me quejo y me hago víctima, como decía ayer Norma, y me quejo y pido antes venganza y justicia, como si yo fuera la más justa. Le pido perdón, pero no me quedo ahí dándome golpes de pecho, sino le digo, Señor, dame la gracia de ser como tú, de caminar como tú, de no quejarme, de orar, de servir, porque es que ese es el mandamiento, no solamente amar a Dios, amarme a mí misma, sino amor al prójimo, aún ese prójimo que me cuesta tal vez amar más y que tal vez me hiere. Esa es la tarea y esa es la meta y ahí vamos caminando y le pido al Señor que me dé la gracia. Y pueda decir, como me adelanto un poquito, una de las lecturas de mañana domingo nos va a decir San Pablo, que todo no sea basura, que todo no sea basura, todo lo que el mundo o las consecuencias o las circunstancias nos trae sea basura, comparado con el amor del Señor y con la felicidad y con la dicha de estar con Él y ser instrumento de Él. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más nos quiere compartir qué le dice hoy la palabra de Dios? Graciela. Dale, Gracias. Gracielita. Bueno, me doy cuenta acá cómo Jeremías estaba tan impresionado, ¿cierto? Viendo que querían quitar al Señor, ¿cierto? Cómo lo querían quitarlo del medio. Estos sacerdotes, los sumos sacerdotes, lo querían quitar del medio, lo querían callar, pero mira, el Señor, antes el Señor ni siquiera había hablado, ¿cierto? Ni se había presentado a ellos, pero ellos lo querían quitar. O sea, no querían que Él hablara al pueblo, se resistían, pero nos damos cuenta también que ni la maldad de sus enemigos podrían con Él, ¿cierto? No podrían con la palabra del Señor. Qué tristeza que, ¿verdad? Y el pueblo, somos nosotros mismos cuando nosotros queremos llevar la palabra y sí hay muchas personas que no nos quieren escuchar. Le dicen a uno todo lo contrario como para ver si uno sigue como el camino de ellos, digámoslo así. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo puede más la palabra del Señor, cómo puede y tiene fuerza la palabra del Señor y no estas personas, ¿cierto? Por eso Él nos enseña cada día y el mensaje es ese, que no nos soltemos a pesar de que hay muchas personas en contra de Él. Y muchos se aferran, ¿cierto? Literal y limitadamente los profecías, estos profetas, sin darse en cuenta, sin escuchar al Señor, querían apartarlo. Dice, esos guardias dicen, jamás habían escuchado hablar como este hombre. Y estos mismos sacerdotes lo cuestionaban a ellos diciéndoles, ¿cierto? Que también se dejaron creer de él y ni siquiera, es que no los estaban ni el Señor no los estaba ni cuestionando ahí para que le creyeran a él, no. Simplemente él tenía una autoridad y esa autoridad era profunda como siempre lo ha hecho. Nicodemos, que también él se dio cuenta y también habló de cómo es posible que no lo escuchen, ¿cierto? ¿Cómo es que no le dan la importancia a la justicia, a la apertura del diálogo? Incluso cuando nosotros
las presiones sociales, ¿cierto? O religiosas apuntan hacia el juicio apresurado de que quieren hablar de alguien y no escuchan, no dejan que estas personas hablen y digan lo que ellos realmente desean y explicarles, no, ellos no quisieron escuchar a nuestro Señor. Entonces, esto da mucha tristeza porque nos recuerda la importancia de cómo es de estar en el escucha, el atente, la apertura, ¿cierto? Con los demás. Esto nos invita muchas veces y a escuchar lo que Norma a veces nos dice, que ellos solo querían era cumplir leyes, solo quería cumplir una ley. ¿Y de qué nos sirven esas leyes? ¿De qué nos sirve esa ley? Si no tenemos primeramente a Dios en nuestro corazón. ¿De qué nos sirve nosotros estar con esa soberbia, cierto? Si la soberbia no nos sirve de nada. Entonces, este es como el mensaje que me queda de las lecturas de hoy, la importancia de escuchar y no ser soberbios. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Quién más quiere participar? A la una. A las dos. Yo, Nidia. Y a las tres. Buenos días, Dios les bendiga. Pues hoy me pareció tan importante y maravilloso que me está hablando. ¿Qué tanto estoy dispuesta para ir a seguir su misión, la palabra de Dios? ¿Y qué tanto estoy dispuesta a saber escuchar para no estar juzgando de pronto, sino más bien mirando cómo puedo ayudar a entender la palabra de Dios con otras personas? Y también qué tanto estoy dispuesta para poder seguir con mi misión y, y que ahí está esperándome para la misión, para que llegue a otros y que dé lo mejor que yo pueda de mí, siempre que esté dispuesta, porque siempre voy a estar también, si juzgaron a él, ¿cómo no me van a juzgar a mí? Pero que por eso no me preocupe, porque Él está ahí conmigo. Amén. Amén. Gracias, Lila. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué me dice a mí la palabra? Me surge una pregunta, surge una duda, un interrogante. Y es cuando nos acercamos a Dios o cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a las escrituras, ¿con qué actitud nos acercamos? ¿Cuál es nuestra actitud ante esa palabra? Tuve una experiencia en Medellín el mismo día que llegamos allá a Medellín. Y fue que casualmente o accidentalmente, en el lugar donde nos iban a hospedar, se iban a reunir un pequeño grupo de oración. Efectivamente llegamos, compartimos, hicimos el Santo Rosario, en fin. Y en medio de la conversación, del compartir, alguien muy, tal vez con fuerza, casi que airadamente decía que él no creía en la palabra de Dios, que él no creía en esas pendejadas, que él no creía, pero con fuerza, con fuerza. Y decía que eso era pura M, que eso cómo iba a ser posible, que quién se iba a inventar, que tanta gente diferente, que ta. Y pues me vi en la obligación de tratarlo de ayudar a caer en cuenta. Y le pregunté, ¿pero usted cree en Dios? Y me dijo, sí, claro, yo sí creo en Dios. Le dije, ¿y usted está seguro de Dios? Me dijo, sí, claro, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en esas tantas pendejadas. Yo le decía, ¿y usted cree que Dios es sabio? Claro. ¿Y usted cree que Dios es omnipotente, todopoderoso? Claro. ¿Y usted cree que Dios es omnipresente? Claro. A todo lo que yo le respondía sobre la persona de Dios me decía sí.
Y yo le decía, ¿y usted no cree que ese Dios que usted dice que es poderoso, que es soberano, que nada le queda grande, que todo lo puede, no podía hacer que durante tantos siglos, tantos años, tantas personas se pudiera coincidir a la perfección para escribir su palabra, un libro santo? O sea, para usted Dios es poderoso, pero en esta parte no es poderoso. En este aspecto no es poderoso, en este aspecto es incapaz. Y se quedó callado porque, pues claro, en realidad se estaba contradiciendo. Y los maestros de la ley en el evangelio de hoy se contradicen. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Está hablando de la gente, está hablando del vulgo, está hablando del pueblo, está hablando de la gente común y corriente, a lo mejor de la gente sin estudios, sin formación. ¿Cuántos analfabetas podrían haber ahí? Muchos. Muchos. Recuerden que estamos hablando, según esto, más o menos del año 30, 35, más o menos de nuestra era. Tal vez unos añitos más. Y si todavía en el mundo existe analfabetismo, pues ¿cuánto analfabetismo existiría en ese tiempo? Entonces, de más que había harta gente ahí sin formación, sin estudios, sin conocimientos. Sin embargo, ellos descubrían y reconocían a Jesús como este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías, y siguen hablando, ¿quién es? El vulgo, el pueblo. Pero otros decían, es que de Galilea va a venir el Mesías. ¿Quiénes decían eso? Eso lo decían los que conocían las Escrituras, los letrados, los formados, los intelectuales. Eso lo decían los que conocían la palabra de Dios. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y es cierto. Eso lo dicen las Escrituras. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero venga, una pregunta. Cuando el ángel se le manifiesta, se le revela a la Virgen María, ¿dónde estaba la Virgen María? ¿Acaso no estaba en Belén? Es decir, la Virgen María no quedó embarazada estando en Belén. Y que si Jesús era descendiente de David, José no era descendiente de David. Claro que era descendiente de David. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Estos letrados, estos conocedores de las Escrituras, estos que se habían acercado a la palabra de Dios, se habían acercado solo con el ánimo de tener conocimiento. Sin embargo, su mismo conocimiento los volvió estúpidos. Su mismo conocimiento los volvió ciegos. Como lo decía Ruquita, a lo mejor su conocimiento los volvió soberbios, los volvió orgullosos. Creían saber tanto, haber estudiado tanta teología, haber estudiado tanta filosofía, haber estudiado tantas ciencias bíblicas, que se volvieron ciegos, se volvieron orgullosos. Son retontos porque habiendo ellos estudiado las Escrituras, es que no tenían que investigar las Escrituras, tenían que investigar era lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios lo estaba haciendo. Es que a ellos no les importaba conocer el actuar de Dios. Repito, a ellos no les importaba conocer el actuar de Dios. Y discúlpeme, pero creo que hay muchos de nosotros, mucha gente todavía entre nosotros, que cuando lee la Escritura no le importa conocer el actuar de Dios. No le interesa conocer el actuar de Dios. De pronto les interesa
estudiar la Biblia como un libro científico o algo parecido, o hasta religioso, pero conocer la voluntad y el actuar de Dios a través de la palabra de Dios no les interesa. Y por eso es que cuando Dios se les revela o se les manifiesta a través de alguien más pequeño y más sencillo, no lo pueden creer, porque creen es que Dios se revela a través de la ciencia, del conocimiento, de la teología, de la filosofía, de todas esas cosas y no de lo sencillo, porque no conocen el actuar de Dios. No les interesa, repito, conocer el actuar de Dios. Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. En otra parte de la Biblia, creo que es en Mateo capítulo 10, 11, dice que Jesús no vino a traer paz. Jesús no vino a traer paz, sino división. Jesús vino a traer guerra y aquí se estaba dando. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Ayer decía la palabra, porque no era el momento todavía. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo cogieron? ¿Por qué no lo atraparon? Los guardias le respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Jamás habíamos encontrado a alguien que hablara con tanto amor, con tanta fuerza, con tanta autoridad, con tanta sinceridad, con tanta verdad. No con tanto conocimiento. Yo no diría aquí que es con tanto conocimiento, porque el conocimiento lo tenían era ellos, los fariseos, los letrados, los escribas. Ellos tenían el conocimiento. Jesús tenía la verdad. Miren lo que acabo de decir. Ellos tenían el conocimiento. Jesús tenía la verdad. Y es que tener el conocimiento no es tener la verdad. No necesariamente tener los títulos es tener la verdad. Los fariseos le replicaron, también vosotros os habéis dejado embaucar. Ojo con lo que están respondiendo aquí los fariseos. Porque aquí los fariseos están revolviendo las cosas. Aquí los fariseos están convirtiendo un problema funcional, un problema laboral, un problema social en algo personal. En algo personal. ¿Por qué no lo trajeron? Ellos hubieran podido responder por esto, por aquello, por lo otro. Si la gata chilla, no se afanen, que es que mi esposa se acaba de ir y la gata siempre se pone a chillar cuando mi esposa sale. Que no le presten atención. Entonces los fariseos replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? Lo tomaron a nivel personal. ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Ojo, ahí estaba Nicodemo y Nicodemo creía en él. Que cayó, que es otra cosa. O sea, para que yo crea en algo, alguien importante me lo tiene que ratificar. Para que yo crea en Dios, alguien importante me tiene que decir que estoy en lo correcto. ¿Seremos tontos? ¿Seremos estúpidos? Necesito, igual que lo decíamos en días anteriores, necesito de la aprobación de otro, que otro me diga, sí, lo que estás haciendo es correcto, sí, lo que estás haciendo está bien, para que yo crea que lo que estoy haciendo está bien. Tengo que depender de alguien que tenga el título para creer que lo que estoy haciendo con Dios es correcto. O sea, Dios está supeditado a la aprobación de los hombres. Dios está supeditado a la aprobación de los sabiondos. Dios está supeditado a los que creen ser dueños de la verdad. Por Dios. ¿Y dónde queda mi encuentro personal con Dios? Como lo decía Ruca, ¿dónde queda mi relación con Dios? O sea, dependo solamente de lo que ellos quieran que yo crea. No puedo creer en lo que Dios quiere que yo crea, sino en lo que los hombres han creído para que yo pueda creer.
Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitar Juan capítulo 3 y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie o a alguien sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Y vuelven y le hacen la misma jugadita a Nicodemo, la misma jugada. Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? O sea, lo toman a nivel personal. Mire que él está haciendo referencias a la ley. Nicodemo les está hablando de la ley. ¿Acaso nuestra ley permite? Nicodemo no lo estaba diciendo a nivel personal. Nicodemo no estaba diciendo: venga, permítanme que es que yo opino que a este señor no lo podemos juzgar hasta que no lo hayamos escuchado. Nicodemo no estaba haciendo eso. Sin embargo, ellos, para debilitarlo, para avergonzarlo, para callarlo, para desaprobarlo, lo toman a nivel personal. ¿Tú eres Galileo? ¿También tú eres Galileo? ¿Tú eres de uno de ellos o qué? Y miren los groseros que son, los atrevidos. Es que la ignorancia es atrevida. Generalmente el que cree que tiene la sabiduría y el conocimiento, ese generalmente es un atrevido. Atrevido porque se cree más que los demás. Atrevido porque se cree mejor que los demás. Le dice: estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Estudia. Venga, ¿quiénes eran los que no habían estudiado? Eran ellos. ¿Quiénes eran los ignorantes? Ellos. Ellos no sabían que la Virgen María había sido concebida en Belén. Ellos no sabían que José era descendiente de David. ¿Quiénes eran los ignorantes? Y aquí entendemos algo muy importante, mis hermanos, pilas. En nuestra iglesia católica tenemos, voy a decirlo de esta manera para hacerme entender, 3 fuentes de información o 3 fuentes de conocimiento. Repito, en la iglesia católica tenemos tres fuentes de información. Nuestros hermanitos los evangélicos, ellos solamente tienen una. Nosotros tenemos tres. Una, la palabra de Dios. 2, la tradición de la iglesia. 3, el magisterio de la iglesia. Tenemos 3 fuentes de formación. Nuestros hermanitos no católicos tienen solamente una fuente de información, la palabra de Dios, no más. ¿Qué era lo que le pasaba a estos fariseos de la época de Jesús? Que ellos solamente tenían una fuente de información. Por eso dice: averigua y verás que de Galilea no salen profetas. Eran legalistas, eran fundamentalistas, eran literalistas. Pero no estaban mirando otros aspectos importantes, importantísimos. ¿Y eso qué nos está diciendo a nosotros? ¿Saben qué nos está diciendo? No piense como evangélico. Porque hay algunos hermanitos que piensan como evangélicos, creen que ser parte de un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica es pensar como evangélico. No piense como evangélico. Piense como católico. Y el católico verdadero se forma, estudia y se prepara en esas 3 áreas, en palabra de Dios, en magisterio y en tradición de la iglesia. Y así entonces va descubriendo una verdad completa, porque tiene más información, pero no se acerca a ella solamente con el ánimo de conocer, de aprender o de tener conocimiento, sino se acerca a ella, a las 3, con el ánimo de tener un encuentro personal con Dios. Entonces estos atrevidos le dicen a Nicodemo, que ya había tenido un encuentro personal con Jesús, que había nacido del Espíritu: estudia. ¿A ustedes cuántas veces le habrán dicho lo mismo? Es que usted no se ha formado, usted no ha estudiado, usted no ha ido al SPAC, usted no ha ido a esto, usted no ha ido a aquello, usted no ha ido a lo otro. Bueno, y si yo no hubiera ido a nada de eso, pero si hubiera ido a los pies de Jesús, ¿no sería suficiente? ¿No bastaría? Si hubiese tenido un encuentro personal con Dios, ¿no bastaría? Y se volvieron cada uno a su casa, a su propio orgullo, a sus propios conocimientos, a sus propias seguridades, a sus cosas. Como lo dijo Nancita, no hay duda que la primera lectura nos recuerda la pasión de Jesús. Y dice: el Señor me instruyó y comprendí. ¿Para qué uno se acerca a las Escrituras? No para aprender, se acerca para entender y para comprender.
A mí me encantaría que nosotros nos acercáramos a las Sagradas Escrituras para comprender el actuar de Dios, porque toda esta semana estamos hablando del actuar. El actuar de los hombres, el actuar de Dios, el actuar de nosotros. Y hoy se nos dice cómo podemos conocer el actuar de Dios, acercándonos a las Escrituras. Ojalá y nos cambiáramos ese chip de la cabecita que nos hace leer las Escrituras así como a la topa tolondra, como a la carrera, y pudiéramos tratar de hundirnos, de profundizarnos en las Escrituras para decir, aquí descubro cómo es que Dios actúa. Y comprendí, me explicó todas sus intrigas, todo lo que él pensaba, lo que él sentía. Yo como manso cordero era llevado al matadero, desconocía los planes. Pues en realidad Jesús sabía cuál era el propósito de Dios y sí conocía los planes. Pero pues en la boca de Jeremías tiene que sonar así, que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía a Jesús, 33 añitos no más joven. Acerquémoslo, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzga rectamente, que examina las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Sabemos que Dios no es un Dios vengativo. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Ya Nancy lo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, ¿por qué no saben lo que hacen? Porque no se han dedicado a conocer a Dios y a conocerse a sí mismos, que es lo que hemos estado trabajando todo este año en la comunidad. Ya vamos para el 4º mes y seguimos trabajando en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nosotros mismos. No basta conocer a Dios, no basta conocer las Escrituras. Hay que conocer su actuar y también nuestro actuar. Señor mío, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Si nadie quiere caer en las manos de ese tipo de gente, de esa clase de gente. Júzgame, Señor, según mi justicia. Eso lo puede decir Jesús, nosotros no, porque sabemos que somos injustos. Según la inocencia que hay en mí, cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, a Jesús. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. No se nos olvide que la justicia de Dios radica en darle a cada quien lo que necesita y no lo que se merece. Mi escudo es Dios, mi defensor es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios amenaza cada día. Bueno, recordemos que son textos del Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos que son textos del Antiguo Testamento. Dios no amenaza ni necesita amenazar. En cambio, Dios sí revela su actuar para con nosotros. Quedémonos con una preguntita hoy. Quedémonos. ¿Cómo actúa Dios? No solo cómo es Dios, cómo actúa Dios. ¿Cómo actúa Dios? Preguntémonos hoy todo el día en eso. Meditemos en eso, profundicemos en eso. Papito Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que nos enseñas. Señor, ten piedad y ten misericordia de nosotros si nos hemos comportado como fariseos, saduceos, escribas, letrados, hipócritas. Señor, ayúdanos a no quedarnos solamente con la Escritura. Llévanos también al magisterio y a la tradición de la Iglesia, que tanto pueden iluminar nuestras vidas para que podamos comprender mejor tu actuar. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Como el salmista y con el salmista, a ti nos acogemos. En tus manos nos colocamos, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra fe, nuestra manera de creer. Te entregamos nuestros oídos para que los abras, te entregamos nuestra mente, no solo para que nos des entendimiento, sino para que nos dé la gracia de aprender a comprenderte, comprender cómo tú haces las cosas, cómo obras, cómo actúas en nuestras vidas y en el mundo y en el cielo.
Señor, muchas gracias por tu palabra, que tu palabra se encarne cada día más en nosotros. Así no la entendamos del todo, así no la comprendamos del todo, aunque se nos queden muchas cosas por fuera, mi bendito Dios, danos la gracia. Danos ese regalo, papito Dios, de que nosotros podamos, que esa palabra se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón y tú nos puedas ayudar y enseñar a vivir conforme a ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo nos llene de esa luz y nos ayude a entender qué es lo que no nos deja seguir como tú quieres. Amén. Amén. Para que escuchemos la palabra, la comprendamos y se anide en nuestro corazón y actuemos conforme a ella. Amén. Para que se nos quite esa ceguera, ¿cierto? Esa sordidez y sigamos la palabra, ese mensaje que Dios quiere y vayamos a misionar y llevar la palabra de Dios. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos escuchar su voz, anidar su amor y llevar su presencia, que cada día seamos más pequeños y poderlo llevar a Él, a los demás hijos de Él que están añorando, poder conocerlo. Amén. Amén. Para Para que la que- palabra del Señor sea vida en nuestras vidas. Amén. Amén. Para que rompiendo con ese espíritu secularista, protestante, evangélico del mundo, podamos ahondar en las escrituras como nos lo muestra nuestra Iglesia Católica, a través de la palabra, del magisterio y de la tradición. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor el Señor levante su rostro y tenga misericordia. Amén. Papito Dios, en su infinito amor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, los avisos. Si usted quiere crecer más, aprender más, formarse más, si usted quiere ahondar en la palabra de Dios, vaya a un grupo de oración, asista a un grupo de oración. Nosotros le presentamos estas alternativas. Si usted está en Fusa o cerca de Fusa, los lunes en la noche, allá nos vemos a las 7 de la noche. Si está cerca de Subia, a las 3 de la tarde, 3:30 en Subia los lunes. Pero si está aquí en Bogotá, en el sector del centro, en el barrio El Ricaute, tenemos el grupo de oración en Santa Teresita del Niño Jesús. O si está los jueves por el lado los miércoles por el lado del suroriente de Bogotá, está el grupo de oración en la parroquia de San Cristóbal. Si está los jueves por el sector del suroccidente de Bogotá, centro-occidente de Bogotá, en el barrio Castilla, también lo puede hacer los jueves en la noche. Si de pronto los viernes está por el lado sur de Bogotá, en Arborizadora Alta, en la parte alta de los cerros, en Ciudad Bolívar, allá puede asistir también al grupo de oración en Arborizadora Alta. Y si está por el lado sur, en Bosa, por el lado de Suacha, lo invitamos para que participe de nuestro grupo de oración también. Los sábados en el norte, en Mirandela, estamos por la mañana, a las 10 de la mañana, en el grupo de oración. Ahí está la invitación. Si usted quiere recibirla, si usted quiere seguir creciendo y aprendiendo, porque es que no solo es el conocimiento, tenga cuidado. No solo es conocimiento. Hay muchísimas más cosas que vivir y que aprender que no se aprenden solamente en las escrituras. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. No vaya a caer en el error de creer que esto es solamente leer la Biblia y rezarle a Dios. Se equivocaría garrafalmente y cuando llegue al cielo, usted va a pensar, cuando se muera, va a pensar que va directico para el cielo y resulta que termina al otro lado, pilas. No se les olvide que todos los días a las 3 de la tarde se hace el Santo Rosario. Por este mismo medio, a las 3 de la tarde. Usted puede conectar y listo, no hay problema. También, si usted nos quiere colaborar económicamente a través de ofrendas, diezmos que usted quiera compartir,
puede ayudar a esta obra misionera a través del link que aparece en pantalla, 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Bueno, mis hermanos, no se les olvide que para junio ya viene Semana Santa y necesitamos misioneros, 1. Y 2, Dios mediante, para junio vamos a realizar el encuentro llamado Fórmula 1, que es para jóvenes profesionales más o menos, y que la idea es que sean muchachos que tengan a través de una experiencia didáctica un encuentro personal con Dios. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, nos estamos charlando, nos vemos el próximo lunes.